¿Sabes qué relación tiene la movilidad con la calidad del aire y con el cambio climático? Quédate y te lo cuento. Para empezar, entendemos por movilidad al conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen de un punto a otro. Estos desplazamientos pueden realizarse dentro de la ciudad, esto es a lo que llamamos movilidad urbana, o de una localidad a otra. Y además pueden realizarse en coche, en transporte público, en tren, en bicicleta, caminando, etc. Por un lado, la movilidad tiene ciertos efectos en nuestra salud. Un 90% de la población urbana de la Unión Europea está expuesta a niveles de contaminación nocivos como son los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos volátiles, el monóxido de carbono o partículas sólidas. Además, estos compuestos provocan enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Un 40% de la población está expuesta a niveles de ruido por encima de los 55 decibelios y un 30% a estos mismos niveles durante la noche. Por otro lado, al año se producen más de 100.000 accidentes de tráfico y un 63% de estas tienen lugar en las ciudades. Seguro que habéis oído hablar de los gases de efecto invernadero. Para poder entender bien los datos es importante hablar de ellos. Los gases de efecto invernadero son gases imprescindibles para mantener la temperatura del planeta, pero si aparecen en grandes cantidades provocan un aumento de la temperatura. Es importante saber que la actividad humana ha aumentado su cantidad y ha alterado su equilibrio natural, provocando un efecto real en el cambio climático. Algunos de estos gases son el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno o el metano. Estos gases se liberan a la atmósfera cuando se queman combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural. En el caso de la movilidad, cuando usamos vehículos de gasolina o gasóleo. Esta liberación en exceso a la atmósfera provoca lo que llamamos calentamiento global. Este fenómeno provoca un aumento de la temperatura media global y todas las consecuencias que esto tiene. Por ejemplo, los fenómenos meteorológicos extremos, la destrucción de ecosistemas y la biodiversidad o la subida del nivel del mar. ¿Por qué es importante hablar de movilidad sostenible? Pues porque un tercio de las emisiones son consecuencia del transporte, y esto es porque los combustibles fósiles son la principal fuente de energía. El sector transporte es el único que emite más en la actualidad de lo que emitía en 1990. Como podemos ver en este gráfico, se ha producido un ligero descenso en los últimos 5 años, pero sigue siendo totalmente insuficiente. En 2022, el sector transporte fue el responsable del 31% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, de las cuales un 28% fueron consecuencia del transporte por carretera. El problema es que el gasóleo y la gasolina, es decir, los combustibles derivados del petróleo, son la principal fuente de energía, y recordemos que la quema de estos combustibles fósiles tiene como consecuencia la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es necesario eliminar el uso de los combustibles fósiles en la movilidad. Transformar la movilidad es una oportunidad para construir ciudades más habitables. Además, implica beneficios para el medio ambiente y para nuestra salud. Un claro ejemplo de ello es la pirámide de la movilidad. Ahora vamos a desengranar estrato por estrato esta pirámide de la movilidad y vamos a hablar de las diferentes alternativas a la hora de movernos. Como punto de partida, conviene priorizar la movilidad activa como principal medio de transporte. La movilidad activa engloba cualquier forma de transporte que implique actividad física. Caminar, ir en bicicleta o ir en patinete, siempre que éste no sea eléctrico. Además, esta es una forma de movilidad que contribuye a la salud individual, reduce la congestión del tráfico y no contamina. En segundo lugar, lo más conveniente es usar el transporte público, y es que las emisiones por viajero y kilómetro recorrido son mucho más bajas que las de un vehículo privado. Por otro lado, existe la movilidad compartida, con iniciativas como el car sharing o el carpooling.
El car sharing consiste en el alquiler de un vehículo durante un tiempo concreto y el carpooling es una práctica que consiste en compartir un vehículo privado con otras personas que tienen el mismo destino u otros similares. Estas prácticas disminuyen el número de vehículos en circulación y además ayudan a optimizar los recursos. Por último, el vehículo privado debe ser siempre la última opción y de preferencia eléctrico para que no implique la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Sabes cuántas emisiones de CO2 por kilómetro y por viajero emitimos a la atmósfera según el medio de transporte que utilicemos? Lo vemos en este gráfico del Ministerio. Es interesante observar la diferencia entre los modos eléctricos y el resto de los vehículos. Por ejemplo, el coche eléctrico tiene unas emisiones asociadas a la producción de la electricidad que necesita para moverse, pero estas emisiones son 3 veces menores que las del coche convencional durante su movimiento. Por otro lado, el tren tiene una gran capacidad para transportar personas y además tiene muy pocas emisiones al estar prácticamente electrificado. Por último, la bici eléctrica es el vehículo que menos impacto genera. En resumen, como la movilidad supone 1/3 de todas las emisiones, este es un sector clave dentro de la transición energética. Por lo tanto, debemos facilitar la movilidad activa, fortalecer el transporte público y electrificar todos los vehículos motorizados.